Buenas tardes. Bueno, ahora comenzamos entonces. Bienvenidos a esta asignatura, Formas de Vida Cristiana, que de algún modo es una materia que te va a permitir sintetizar muchos contenidos que has recibido, ¿no? Porque verás que se pueden llegar a expresar y a condensar en la existencia de una persona, configurando una particular forma de vida. Vamos a tener en algunas unidades, las primeras, vamos a volver sobre esta vivencia de la fe, la identidad cristiana que nos da el bautismo, la vivencia de la comunión eclesial, la vocación. Luego también vamos a profundizar las distintas formas de vida cristiana como el laicado, el matrimonio y los distintos modos de vida consagrada. Estos dos aspectos son importantes. Esto se va a desarrollar en 6 unidades. La primera, introducción a las formas de vida cristiana, que es lo que hoy vamos a intentar de expresar, que ahí va a estar el planteo de la unidad, a donde vamos a seguir especialmente a un teólogo, y después, la segunda unidad, una identidad común, un llamado personal. Allí verás que muchos elementos que recibiste en otras materias van a estar de algún modo concentrados desde otra perspectiva en esta unidad. Después ahí ya sí nos adentramos en las distintas formas de vida. La vida laical, muy importante, la desarrollaremos. Luego otra forma, el matrimonio, la unidad 4. La unidad 3 es la vida laical, la unidad 4 el matrimonio, la unidad 5 el ministerio ordenado y la unidad 6 las formas de vida consagrada con el celibato. Específico, ¿no? Hasta aquí es el desarrollo de las unidades. Vamos a empezar entonces diciendo cuál es el objetivo general, cómo la fe en Jesucristo se concretiza y expresa en la vida de cada hombre, de cada mujer, por medio de distintas formas de vida. O sea, cuando abrazamos la fe, eso de algún modo configura un estilo de vida. Vamos a comenzar entonces con la unidad 1, que aquí vamos a tratar cuestiones básicas. Por supuesto que les recomiendo que lean el material que tienen, porque yo voy a hacer simplemente una síntesis de esto. Vamos a hablar fundamentalmente de la vida, de nuestra vida, de la que gozamos, de la que sufrimos, de la que recién nace, que nos es dado, es un don que recibimos. Tiene un asiento, digamos, biológico en la corporalidad mientras vivimos en este mundo. ¿Qué es lo que va a abordar nuestra temática? La particularidad de que esta vida, cuando la fecunda la fe en Jesucristo, tiene una configuración especial. Si hablamos de Jesucristo, estamos hablando del Hijo de Dios, que se hizo hombre y que revela al hombre el propio hombre. Su acción salvadora recapitula toda la creación, o sea, le devuelve el sentido original. El creyente, cuando asume su fe, no es que agrega algo a la vida, sino es la vida misma que se revitaliza, se resignifica, de tal modo que se convierte en el transcurrir cotidiano en un sacramento. Más allá de las actividades específicas, eclesiales, más allá de eso, Dios irrumpe en la historia de los hombres enviando a su Hijo. Lo hace compañero, o como dice la carta a los Hebreos, hermano de los hombres.
De este modo, la encarnación encierra este mensaje testimonial. El hombre es valioso, ¿no? Y la historia es el espacio, el hábitat a donde este hombre puede desarrollarse según sus condiciones. Esto que estoy diciendo es básico para poder comprender las formas de vida cristiana, ya que lo cristiano acontece en lo humano. Esto es fundamental. Entonces quiere decir que hay una antropología que está sustentando una teología de las formas de vida cristiana. Es una antropología que está basada en los primeros capítulos del Génesis, pero que va a ser completada y planificada en Jesús de Nazaret. Justamente este autor, que se llama José Cristo Rey García Paredes, nos va a hablar de la configuración de las distintas formas de vida cristiana desde la reflexión del Concilio Vaticano II. Tienen allí un capítulo para leer, entre el material que tienen, léanlo porque es muy conveniente. Vamos entonces ahora a abocarnos a las formas de existencia cristiana. La variedad que hay de formas de vida en la Iglesia responde en primer lugar a una realidad antropológica, no de seguimiento a Jesús. Casados, solteros, mujeres, varones, agrupaciones, aislados, itinerantes, comunidades, responden a una variable antropológica sentida por cada uno. Jesús en un principio no pedía que lo siguieran y cambiaran de estado de vida. Esto se va a ir configurando a lo largo de la historia. Pablo incluso es muy directo en esta percepción. En el cristianismo la existencia, la vida, la existencia cristiana es un modo de ser cristiano que, como les decía recién, en la historia se va a ir configurando. El ministerio ordenado va a comenzar con los 12 elegidos por Jesús, que se va a ir configurando. Las formas de vida laical, monástica y religiosa van a ser otras formas, pero también van a sufrir configuraciones a lo largo de la historia. En esto hay que destacar, y es muy importante, que es el Espíritu quien configura a la Iglesia en sus carismas. Sea vida religiosa, sean laicos, sean monacato. La vida laical secular en la historia se ha ido desdibujando, o sea, sus contornos carismáticos quedaron como desdibujados. A pesar de que siempre hubo movimientos laicales con inquietudes por justamente encontrar este protagonismo laical, ¿no? Otro aspecto importante en esto son las relaciones entre las distintas formas de vida. A veces no han sido las más adecuadas ni las más evangélicas, justamente. Y el otro aspecto es esto que les decía recién, la vida laical ha sido postergada, ¿no? O sea, no reconocerle su dignidad propia. Ahora ya, entrando más en el tema, vamos a considerar las formas de la existencia cristiana a partir del Concilio Vaticano II. No me voy a detener en la cantidad de documentos, especialmente la Lumen Gentium, en los decretos, que ustedes lo tienen en los apuntes. Bueno, la cantidad, digamos, de documentos que recogen y reflexionan esta realidad ya nos ubica en otra dimensión, en otra situación. Evidentemente que no está terminado. Este dinamismo y esta fecundidad continúa porque hay nuevos desafíos, nuevos problemas, nuevas fundaciones, ministerios o, por ejemplo, la emergencia de la nueva conciencia de lo femenino en la Iglesia. En torno al Concilio Vaticano II
surgen diversas teologías. Teología del ministerio ordenado, de la vida consagrada, del laicado. Se hace necesario elaborar una teología de las formas de la vida, ¿no? En el primer milenio hubo algunas reflexiones sobre los mártires, sobre las vírgenes, los catecúmenos, los obispos, los presbíteros. Fue muy rico y fue teológico y también espiritual. Tenían una especial atención a los monacatos. Sin embargo, a pesar de que Santo Tomás en la Edad Media o Suárez en el Renacimiento van a hacer reflexiones sobre esto, adolece de una reflexión teológica con respecto a las formas seculares de existencia cristiana, propias de una época. Hoy entonces se hace necesario elaborar una auténtica teología de las formas de vida, o el autor lo llama o eclesiología existencial o teología antropológica carismática. Esta es la pretensión de García Paredes. Esto va a fecundar mutuamente, ¿no?, la reflexión de todas las formas y se va a redescubrir como una circularidad dialéctica que media entre ellas. ¿Por qué el autor habla de formas y no de estados de vida, que era como se lo llamaba tradicionalmente? Los estados remiten a algo más estático y jurídicamente organizado de distintas formas de vida. Se delimitan más las fronteras, está más sus peculiaridades. En cambio, las formas de vida permiten captar más lo que es indefinible de la vida, su creatividad, su ductilidad, y se pueden imbrincar en realidades paradójicas y complejas. Hablar de formas de vida tiene más referencia al espíritu, que es una relación importante, que yo les había dicho que es quien configura estas distintas formas. La perspectiva del autor, evidentemente, es una perspectiva sociológica y canónica, ya que las sociedades hoy en día son percibidas con un movimiento inestable, las fronteras no están delimitadas, son flotantes. Entonces él busca reflexionar las configuraciones eclesiales de la vida cristiana, su interacción, su confrontación y la comunión. Él hará esta reflexión como teólogo, entendiendo que es un quehacer, la teología, un quehacer que nunca está hecho. Siempre en cada generación y en cada momento histórico hay que volver a retomarlo y volver a considerarlo. ¿Por qué se justifica esta teología? Es muy profundo y es muy simple al mismo tiempo. Se analiza y se estudia el modo que se revela y actúa el misterio de Dios en las personas o en los grupos humanos. Entonces hay dos preguntas que se hacen. ¿Cómo entender las grandes categorías de estas formas de vida, sea la vocación, el seguimiento, el carisma, la consagración, la comunión, la misión, sin el misterio de Dios? Y cómo hablar de Dios sin referencia a las personas en las que actúa y se manifiesta Dios. Entonces, la teología de las formas de vida y los ministerios tienen que situarse en una auténtica teología, el lenguaje y el discurso de Dios, el Dios cristiano. Entonces, a este Dios nosotros nos abrimos, respondemos, somos llamados por Él, es el designio providente en que nos guía, su espíritu nos remite a la existencia de familias, de grupos, de comunidades, de ministerios. Es una difícil sistematización tradicional y creativa. En esto vamos a encontrar que habrá teólogos que van a tratar de volver a puntos de vista previos y otros teólogos que van a ser más abiertos a aperturas de mayor creatividad. Hasta acá más o menos es lo que les pude sintetizar
conviene, y les remarco, que lean el material para poder realizar las actividades que después les anotaré en la herramienta Orientaciones. Un gusto y hasta la próxima semana.